ese paquete técnico de medidas fue impuesto en una sociedad agrícola muy desigual. Y como la estructura, la sociedad misma era desigual, esto implica que los beneficios resultantes de ese paquete técnico también fueron distribuidos de manera desigual. Y en vista de que las formas organizacionales efectivas y la estructura de los derechos de la propiedad están estrechamente relacionados, la implementación de una reforma agraria en realidad era un factor crucial para determinar o para definir el alcance de la divulgación tecnológica. Pero vemos que en la India fracasó la nueva estrategia agrícola porque antes no se implementó la reforma agraria. O sea, antes se necesitaba la reforma agraria y recién después la revolución verde para que los beneficios sean distribuidos de manera más igual. Pero esto no se hizo, así que dentro de una estructura desigual se aplicó el paquete técnico y eso generó que los beneficios también fueron distribuidos de forma desigual. Y esto generó tres sesgos. Un sesgo a nivel de las regiones, o sea, había regiones que tenían riego, otras regiones que no tenían riego. Eso tenía un impacto en la distribución de los beneficios. Después había un sesgo a nivel de los cultivos. En la Revolución Verde, sobre todo, se enfatizaron dos cultivos, el trigo y el arroz. Pero en muchas regiones de la India también se cultivan otros cultivos, pero para esos cultivos no había apoyo tecnológico. Y también había un sesgo a nivel de las clases, porque para poder aplicar o para poder utilizar nuevos insumos necesitas dinero. Es decir, solo las clases o las personas que disponían de capital podían beneficiarse de las nuevas tecnologías y de los nuevos insumos. O sea, básicamente vemos que al fin y al cabo todo esto generó más desigualdad. Now, then came the 1990s, when the policy was of globalization and liberalization. And here, there was a very, I want to spend 2 slides on what was the nature of liberalization of agriculture that happened in India. Y luego tenemos los años 90. En los años 90 se empieza con la política de la liberalización y la globalización. Ahora vamos a dedicar algunas diapositivas a ver cómo la liberalización se aplicó en la agricultura en la India. Pues en gran parte esto fue dirigido por el FMI y por el Banco Mundial, que hicieron ciertas recomendaciones en el marco de la concesión de préstamos. O sea, ellos impusieron ciertas condiciones para la concesión de préstamos. Insistieron que solo así se podían dar los préstamos. Y así se argumentó, y eso es un argumento económico, pero lo vamos a ir explicando, se argumentó, por ejemplo, que las anteriores políticas ajustaron o tenían un impacto en los términos de intercambio contra la agricultura. O sea, básicamente ellos argumentaron en contra de la intervención del gobierno en la agricultura a favor de una mayor inversión privada. As a result of which, you had a lot of problems in terms of agricultural investment. That was the kind of argument which was put forward. I'm sorry, for non-economists in this audience, I beg their pardon because I'll take some time in terms of explaining this issue. It was argued in neoclassical economics, one of the most important arguments in favor of liberalization is to get prices right. Get the prices right. To get the prices right, y bueno, otro argumento, es un argumento clásico en la economía, es que es importante tener los precios correctos. O sea, esto significa que hay que sacar distorsiones para que el precio refleje el valor de escasez correcto. Es decir, el argumento es que si el gobierno interviene, el precio está mal. Y si se deja más bien a la fuerza del mercado, entonces el precio se va a fijar adecuadamente. Y esto va a generar, al fin y al cabo, esto va a generar un precio más alto y va a ser un incentivo para que los productores produzcan más. By World Bank and IMF at that point of time, and uncritically accepted by the Indian government at that point of time.
O sea, y para lograr este precio correcto hay que aplicar el libre comercio, porque de esta manera estás mejor alineado con el precio mundial del producto. Y si el precio mundial es más alto, significa que al exportar el producto recibes un precio más alto para tus productos. Así que en este sentido se dijo en aquel entonces que si los precios internos hubieran estado alineados con los precios mundiales, el ingreso promedio en la agricultura a principios de los años 90 hubiera sido un 16 a un 25% más alto de lo que realmente fue, por no estar alineado. According to one very influential author who became a Planning Commission member later, subsidies in agriculture were fiscally unsustainable. Un autor muy importante, muy conocido, dijo que además los subsidios en la agricultura eran insostenibles, ineficientes y al fin y al cabo muy caros para los agricultores. Así que desde su punto de vista era necesario recortar todos los subsidios para que suba más bien la inversión. Y en la India se daba diferentes tipos de subsidios para diferentes insumos, para semilla, fertilizante, pesticida, electricidad, riego. Así que él decía hay que reducir todos esos subsidios. It was argued that all these subsidies needs to be cut because the government cannot afford all these kinds of expenditures anymore. Now, government also intervened used to intervene earlier, intervened in a major way in terms of procuring food. Y bueno, otro argumento fue que el gobierno antes intervenía mucho. Por ejemplo, el gobierno compraba cereales de los productores a un precio fijo y luego vendía esos mismos cereales, esos mismos productos alimenticios a un precio subvencionado en otras partes del país. Se decía que este sistema de distribución pública tenía que ir reduciéndose porque se decía que el gobierno no es eficiente como un comerciante de productos básicos. Y además, conjuntamente, eso implicaba que el gobierno ya no podía mantener grandes existencias de alimentos, porque antes el gobierno mantenía grandes existencias de alimentos, por ejemplo, para solucionar posibles problemas durante una sequía o durante una hambruna. En este nuevo enfoque se decía que eso ya no era necesario. One final point is y bueno, antes se daban alimentos subvencionados a los consumidores urbanos y también a la población no agrícola. Pero se decía que si el gobierno compra menos alimentos, tampoco ya no tiene suficiente para distribuir alimentos, así que además de reducir las compras de alimentos, también hay que reducir la distribución de alimentos y esto se hacía a través de la focalización. Es decir, antes, en los años 90, la distribución de alimentos era algo universal, pero luego se fue focalizando. Es decir, los únicos beneficiados después del nuevo enfoque eran los pobres. O sea, después de este nuevo enfoque se dividía la población entre los pobres y los no pobres y solamente se enfocaba la distribución a los pobres. Y la liberalización también tenía algunos otros componentes, adicionales. Un componente era el tema del crédito para la agricultura. Antes el gobierno daba créditos para la agricultura, pero en este nuevo enfoque se decía que ya no, que la concesión de crédito es algo que se debería privatizar. Otro componente de la liberalización fue que en este nuevo enfoque fue permitido para las empresas privadas arrendar grandes extensiones de tierras y además se proponía no aplicar algún tope en la cantidad de tierras que podían ser otorgadas a las empresas privadas. O sea, si había alguna empresa que quería 200, 300 hectáreas, se decía que eso tenía que ser legalmente posible. Otros dos componentes importantes en los años 90 y 2000 fueron, por ejemplo, el tema de la investigación agrícola. Antes esto era una función del sector público, pero esta función luego se fue debilitando porque se permitía el ingreso de actores privados en la investigación agrícola. Así, por ejemplo, pudo ingresar la empresa privada Monsanto
que tenía permiso para investigar ciertas semillas y para producir ciertas semillas. Y además había el tema de los derechos de la propiedad intelectual, que es un tema que fue firmado a través de un convenio de la Organización Mundial del Comercio en el 95, y a través de eso significa que los agricultores tenían que pagar regalías por utilizar ciertos insumos. Y otro componente de esto fue que se insistía cada vez más en la privatización de la extensión agrícola. La extensión agrícola básicamente significa que se trabaja en laboratorios y que los resultados del trabajo en laboratorios o las innovaciones como resultado de ese trabajo se llevan luego al campo para que los utilicen los agricultores. Pues eso fue otro factor que se propuso privatizar cada vez más. So the whole idea here was, the whole claim here was that agriculture would grow much more rapidly under the liberalization. Entonces, la afirmación con este enfoque de liberalización era que la agricultura iba a crecer más rápido al aplicar todas esas medidas. Ahora veremos si eso pasó realmente aquí en este gráfico. Solamente vamos a ver la columna 81-82 hasta 91-92 y la columna 92-93 hasta 2006-2007. Si nos vamos abajo, podemos ver que la tasa de crecimiento general de la agricultura bajó con la aplicación de las medidas de liberalización de un 2,6 a un 2,1. Pero eso puede ser todavía una reducción bastante limitada, pero luego tenemos que ver qué pasa en cuanto a los productos más importantes en la agricultura. Por ejemplo, cereales, ahí vemos que la producción bajó de 3,1 a 1,0. Where you see the growth rate falling from 3.1% to just 1%. Under cereals come paddy, rice. Lo que podemos ver aquí es que baja sobre todo la producción de los alimentos básicos, es decir, los alimentos más consumidos, sobre todo por los pobres. Por ejemplo, el arroz, la producción de arroz, que es realmente un alimento básico en la India, baja de 4 a 1% entre los años 80 y los años 90. Otro alimento básico es el trigo. El trigo, pues la producción de trigo baja de 3,3 a 1,3. Y después tenemos el jobar, que es un tipo de sorgo, como un mijo, algo así. Ese producto, la producción de ese producto, que es sobre todo consumido por los pobres, la producción ya era negativa, 1,1, pero baja aún más y se vuelve aún más negativo a 4,0. O sea, vemos que en todo eso hay un solo cultivo que tiene una producción que crece entre los años 80 y los años 90, y es el cultivo de frutas y vegetales, que es un cultivo que no es consumido por la población local, sino es para la exportación. O sea, no es para los pobres, más bien es algo cultivado por los agricultores ricos que tienen acceso a capital y a riego y a mejores tierras. Ahora la pregunta es ¿por qué bajó el crecimiento de la producción agrícola? Y considerando sobre todo que en el sector agrícola tenemos el 56% de los trabajadores en la India. Un elemento es que el proceso de reforma en la India después del año 91 debilitó las estructuras institucionales que habían sido establecidas por el gobierno anteriormente. Otro factor es que la protección antes ofrecida para la agricultura contra las importaciones baratas ya no existía. Después de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, de golpe la India fue inundada por productos baratos, algodón, oleaginosas, té, café, especias, otros tipos de cultivos, y todo eso hizo que el precio de los productos colapsó. Después, otro factor fue que como parte de las reformas fiscales, los subsidios que antes había para los insumos fueron recortados o eliminados. Esto significa que, por ejemplo, el precio de la semilla se quintuplicó, el precio de los fertilizantes se triplicó, lo mismo para electricidad, lo mismo para pesticidas y otros insumos.
Otro factor es que la inversión pública seguía bajando, la inversión pública en la agricultura seguía bajando y también bajó la inversión pública en temas como investigación y extensión. Eso se dejó totalmente en manos de empresas privadas como ser Monsanto. Y después también el gobierno o el sector público ya no intervino en la concesión de créditos. Esto dio lugar a un vacío de golpe en la concesión de créditos, pero este vacío inmediatamente fue llenado por los prestamistas o por los usureros que había antes. Eso significa que en solo 10 años los intereses subieron de un 10%, que fue la tasa ofrecida por el gobierno, de golpe a un 25, 30 o más por ciento. Two important outcomes of this kind of policy failure. Y bueno, hay dos resultados importantes de estas políticas que quiero mencionar. Un resultado es que seguramente se acuerdan que durante la época colonial la producción de alimentos o de cereales alimenticios bajó de 200 kilos a 150 kilos hasta el año 1947. Pues después de la independencia, hasta el año 91, es decir, antes de la liberalización, esto nuevamente subió de 150 kilos en el 47 a 173 kilos en el 91. O sea, no se logró el nivel de antes de la colonia, pero sí se llegó a 173 kilos en el 91. 150 to 173. But between 1991 and 2010, y luego, entre el 91, donde teníamos, perdón, no 173, sino 171, entre 91 y 2010, esto nuevamente empezó a bajar de 171 kilos a 157 kilos en el año 2010. Es decir, 157, esto ya se acerca mucho al nivel de 150 que teníamos en 1947, en el momento de la independencia. O sea, básicamente vemos que en la India, gracias a la liberalización y la globalización, estamos retrocediendo en cuanto a la producción de cereales alimenticios. Per capita food production thanks to liberalization. That's the first outcome. Second outcome is, y bueno, el segundo resultado es aún más alarmante y aún más doloroso, porque vemos que entre 1996 y 2010 en la India se han suicidado 250.000 agricultores como resultado de estas políticas. what's happening in the country which you all probably here sit and look at as the shining new superpower. O sea, las dos características más grandes que tenemos hoy en día en este país brillante, en este superpoder nuevo, brillante, son las siguientes. Uno, que hay una reducción de la producción de alimentos a un nivel colonial. Y dos, que hay una gran cantidad de suicidios, de 250.000 agricultores. Phenomenal features of y bueno, de los alimentos vayamos a la nutrición, porque hay una estrecha relación entre las dos cosas. En la India tenemos 3 medidas de la desnutrición y son medidas basadas en datos recopilados por el NFHS, que es la Encuesta Nacional de Hogares y Salud. Ellos recopilan esos datos. La primera medida es una baja estatura para edad, la segunda medida es un bajo peso para estatura y la tercera medida es un bajo peso para edad. Okay. Veamos los datos uno por uno. En la India vemos que más de uno de cada 18 niños mueren antes del primer año de vida y 1 de cada 13 niños mueren antes de cumplir los 5 años. Después, la tasa de mortalidad infantil en la India, en las áreas rurales, es un 50% más alta que en las áreas urbanas. Solo el 44% de los niños entre 12 y 23 meses han sido vacunados plenamente contra las 6 principales enfermedades en la infancia. Casi la mitad, o sea, el 50% de los niños menores de 5 años tienen una baja estatura para su edad y el 53% de los niños tienen un bajo peso para su edad. El 70% de los niños entre 6 y 59 meses tiene anemia.
Y en cuanto a las mujeres adultas, vemos que en la India el 46% de las mujeres adultas en la India sufren de anemia. Aquí también podemos ver el bajo peso para la edad, que es como el indicador más conocido. Vemos que en el área urbana el 36% de los niños tienen un bajo peso para su edad, en el área rural el 49% y en la India en su conjunto el 46% de los niños tienen un bajo peso para su edad. Ahora vemos la evolución de esto en el tiempo. Veamos los números del 92, 93, 98, 99 y 2005, 2006. Si nos fijamos en el segundo indicador de bajo peso para estatura, vemos que entre 98, 99 y 2005, 2006 ha aumentado el porcentaje de niños con bajo peso para la estatura de un 16 a un 19%. Y si nos fijamos en el bajo peso para edad, vemos que solo bajó en un 1%, del 47 al 46% en 5 años. Now, that is about health. Okay? Now, let us Ahora, hasta ahora hemos hablado sobre salud, pero veamos también algunos otros indicadores para ver cuán brillante realmente es la India. Si vemos aquí esa tasa de género, es el número total de mujeres para cada 1000 total number of women in the hombres. population per 1000 men.